Bueno, pues decíamos del Arduino. Entonces tenemos que, aquí está en la pantalla, bueno, tenemos el Arduino y aquí lo tengo físicamente. Rápidamente mencionamos las terminales más comunes. Decíamos, tenemos 14 terminales, entradas digitales, de las cuales 6 son PWM, como comentábamos, más adelante explicaremos qué es. Que todas aquellas que tienen una pequeña onda al frente, adelantito del número, son consideradas salidas PWM. En este caso tenemos y podemos ver que la 3, 5, 6, 9, 10, 11, todas estas son PWM. Bien, tenemos también 6 entradas análogas, como vemos aquí, de A0 a A5. A0 a A5 son entradas análogas. En el caso de las 14 digitales, tenemos que cada una de estas opera a 5 volts como máximo y 40 miliamperes. La terminal, las terminales análogas de la misma manera, solamente que estas, bueno, manejan eh, eh, digamos que dispositivos, son otros tipos de... Más adelante iremos explicando su funcionamiento de forma individual. Muy bien, tenemos esta etapa donde vemos que está marcado como power o poder, y ahí podemos ver los siguientes puntos importantes. Aquí tenemos una entrada marcada con 3.3 volts. Esta entrada maneja 50 miliamperes de corriente, a diferencia de las digitales, pues es de 40 miliamperes. Esta maneja 50 miliamperes. Luego tenemos la entrada de 5 volts que tenemos aquí, más bien es una salida de 5 volts, dos pines de GND y una entrada que dice B-in o voltaje de entrada. Ya que el Arduino tiene diferentes formas de poderlo conectar, para energizarlo, la primera y la más utilizada al inicio, pues es la de USB que vemos de aquí, esta que nosotros vemos en esta parte. Bueno, esta es una entrada USB, la cual es la que conectamos en la computadora, tanto para programar, utilizando pues los cables que vienen normalmente ahí adicionales para poder hacer para poder hacer la programación, pero al mismo tiempo dotan del voltaje de trabajo de la placa, que son 5 volts. Solamente hay que hacer un comentario que debemos de tener cuidado, ya que el conectar el USB a la placa y sufrir digamos que un mal cálculo, una mala conexión, puede llegar a dañar inclusive hasta nuestra computadora. Por lo tanto, debemos de tener precaución al momento de utilizar esta conexión. Ya para requerimientos más grandes de corriente o de voltaje, pues tenemos que desconectarla y mejor utilizar la otra terminal, que es esta, para una fuente de poder externa que tenemos aquí. Aquí se encuentra un ladito, es un integrado, es un regulador de voltaje que nos baja la tensión que nosotros vamos a estar conectando a través de este módulo, que es una entrada bastante común, ¿verdad? Para un eliminador para energizar nuestra placa. Es muy importante que la placa solamente llegue en 5 volts para el funcionamiento de la misma. Por lo tanto, este regulador está conectado aquí. Como nuestro puerto USB solamente da un voltaje de 5 volts, no hay ningún problema cuando conectamos el USB. Pero al conectar un plug de entrada como este que tenemos aquí, para eso está este regulador. Gracias a este regulador, pues evita que yo pueda accidentalmente poner una terminal que maneje más de 12 volts y dañar la placa. Ajá. Este regulador va a hacer lo propio para evitar que eso suceda, y al mismo tiempo me va a permitir, cuando yo conecto motores, que más adelante explicaremos, que esto funcione de mejor manera. La entrada adicional de voltaje es justamente la que tenemos aquí, la que dice B-in o voltaje de entrada. El único inconveniente de esta entrada, pues es obviamente que este voltaje sí tendrá que ser 5 volts regulados sin mayor variación. Con la manera más
digamos, rectificada y filtrada que se puedan alimentar, ya que el trabajo de esta placa depende mucho del voltaje y de la calidad del voltaje que vamos a estar nosotros metiendo. Bueno, aquí vemos esta pequeño pastillita metálica. Bueno, esto es un cristal de cuarzo, el cual nos dice pues la velocidad de nuestra lectura de nuestro Arduino, la velocidad de trabajo, que es de 16 MHz. Podemos ver que tiene un 16 y 3 ceros, o sea, son 16.000 kHz, o sea, 16 MHz sería la velocidad de nuestra placa. Algo adicional a esta placa, decimos que tiene una de 32 kilobytes, que es prácticamente lo que nosotros podemos meter de programa. De estos 32 kilobytes, una parte, digamos que es para donde nosotros sentamos el programa, 5 kilobytes, es decir, todo lo demás restante es lo que tiene la capacidad de memoria. Si nuestro programa va más allá de esto, bueno, pues podemos usar una expansión para poder utilizarlo o cambiar a su siguiente modelo que tiene mayor capacidad de memoria. Pero bueno, 32 kilobytes para lo que lo vamos a usar, normalmente no vamos a tener ningún problema, salvo ya proyectos demasiado grandes o demasiado demasiada información, que es donde nosotros a lo mejor podemos llegar a tener alguna problema en cuanto a la memoria. Pero bueno, antes que eso, bueno, ahí está. Esta es la forma en la que nosotros lo vemos. Ahora, tiene 3 LEDs, los cuales vemos que están con RX y TX. RX es read, de lectura, TX es de texto escritura. Estos dos están tanto leyendo y escribiendo los datos que nosotros ingresamos o los datos que nosotros estamos pidiendo. Por lo tanto, cada vez que está trabajando el Arduino, estos dos LEDs se encuentran tintineando y prendiendo y apagando. Por otro lado, tenemos este de acá, que es, digamos, que el encendido. Es bien importante que nosotros identificamos que este LED deberá de prender en verde. Si por alguna razón emprende en rojo, ya nos está indicando algún problema, aunque yo he detectado algunas estructuras o algunos que tienen ese LED en rojo, o sea, se los ponen en rojo, no es que esté mal, sino simplemente no les ponen en verde, sino les ponen en rojo. Entonces, con cuidado hay que tener de que eso suceda. Por acá tenemos otro LED que me va a indicar la conexión cuando ya mi Arduino se encuentra conectado. Es bien importante que si yo conecto mi Arduino, mi fuente de poder, y en ese momento yo veo que esto se enciende y se apaga, inmediatamente desconectar todo, porque estoy poniendo alguno de los sensores o alguno de los elementos que están asociados a mi Arduino, lo estoy poniendo en corto y debemos de tener cuidado de evitar un daño mayor. Bueno, ahí en la imagen vemos que viene un botón de reset, que es este de aquí. Bueno, aquí nosotros lo tenemos acá, justamente arribita del USB, encontramos nuestro botón de reset. Igualmente de importante mencionar que este botón hace que mi programa reinicie, no lo borra. Es decir, la única manera en la que yo puedo borrar lo que yo he programado en este Arduino es conectando a la computadora y subiendo otro programa o borrando el programa que se encuentre en su interior. Entonces, ahí hay que tener en cuenta esa observación. Bueno, rápidamente vamos a ver el otro modelo, que es el modelo Nano. Como podemos ver, pues es todavía muchísimo más pequeño que este. Es un modelo un poquito más pequeño. Por lo tanto, debemos de entender que aunque maneja la misma velocidad, que son 16 MHz de velocidad de procesamiento, tiene también un microprocesador Atmega, pero este va a cambiar. En este caso es un 328. Aquí podemos tener un 168 o una variación diferente dependiendo del nano que estemos utilizando. Nuestro botón de reset es el que se encuentra aquí y prácticamente las mismas terminales que tenemos en el Arduino 1 tenemos acá, con la única diferencia de que hay unos pines que no hablamos de ellos, más adelante hablaremos, como estos que se encuentran aquí, que en el caso de aquí no lo tienen. Pero bueno, sí tienen las mismas entradas digitales y las mismas entradas análogas, 14 contra 6, que se encuentran marcadas aquí en esta parte de aquí. Hay que tener mucho en cuenta que las letritas son muy pequeñas, por lo tanto hay que tener mucho cuidado al momento de conectarlo, ya que si lo conectamos de forma equivocada, pues lo podemos dañar. Y lo que vamos a ver que se quema cuando esto sucede es justamente esta parte de aquí abajito,
que es cuando nosotros demandamos o conectamos a nuestro Arduino a una capacidad más alta de la que debemos demandar. Por lo tanto, este funciona muy bien, yo lo he utilizado para varios proyectos y sin ningún problema funciona. Muy bien, una versión un poquito más grande, ya se los había mostrado, pero aquí está, es el Arduino Mega. Este Arduino tiene mayor cantidad de salidas, tiene 54 pines digitales, de los cuales 15 son PWM contra 16 pines análogos. Su memoria pues es ligeramente más alta, son 256 kilobytes, de la misma velocidad y del mismo tamaño, son 5 kilobytes para lo que es la parte de la programación. Este tipo de Arduinos pues es más robusto, ya que son pensados pues, para requerimientos de consumo más grandes. Entonces este es un Arduino del tipo Mega 2560, ¿sí? Este es nuestro procesador, es una Mega 2560. Entonces, depende de lo que necesitemos y depende del funcionamiento, bueno, pues siempre hay diferentes Arduinos. No son los únicos, hay otros que se modifican para tamaños y formas bastante caprichosas, dependiendo de lo que se necesite. Muy bien, y ahora en cuanto a nuestro programa, solamente quiero mencionarles por esta ocasión que se comprende de dos partes fundamentales, como podemos ver ahí en la pantalla. Tenemos la parte del Void Setup, que digamos que es donde albergamos o donde ponemos los requerimientos que vamos a utilizar, cómo los vamos a utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras en el Void Loop, como su nombre lo indica, pues es donde se genera el loop o donde tenemos el programa que se va a estar ejecutando de forma cíclica durante todo el funcionamiento del programa. En el caso del Void Setup, solo se invoca una sola vez, es decir, solamente se llama una sola vez y es al inicio del programa. Aquí determinamos el modo de trabajo del Arduino, prácticamente. A grandes rasgos es donde nosotros es lo que nosotros podemos ver. En el caso del Void Loop, que se encuentra aquí abajo, es donde vamos a programar y como su nombre lo indica, una vez programado, lo hará hacer de forma cíclica y repetirá de forma cíclica lo que nosotros le pidamos. En la siguiente función vamos a hablar de el uso muy básico, ¿verdad? De los diferentes símbolos y los primeros modos de programación. Lo primerito que vamos a hacer simplemente va a ser muy básico, encender un LED y con eso vamos a ir nosotros avanzando un poquito más. Esperemos tener la oportunidad de estar subiendo, como les digo, uno o dos videos a la semana y de esta manera pues ir dándole un poquito de más actividad al canal. Disculparán mucho de repente, tardo un poquito en hilar, pero es una cuestión de acoplarme a la parte de estar grabando y estar haciendo las cosas al mismo tiempo. Pero pues ya con el paso del tiempo pues iremos afinando bastante esto del programa. Muy bien, pues sin otra cosa que decir, me despido. Lo único que les recuerdo es que estén al pendiente que vamos a estar subiendo videos acerca de tres ramas, que es electrónica, electricidad y lo que es la programación, que es prácticamente para lo que nosotros estamos destinando este canal. Pues me ayudaría mucho que le dieran like al canal, sus comentarios, así como sus preguntas, si es que tienen alguna, y bueno, pues más adelante irlas resolviendo. Me despido por el momento, soy el profesor Javier Michaus y nos vemos para la